Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro diplomado de especialización sobre victimología y Derecho Internacional de Protección a Derechos Humanos de las Mujeres. Soy Alba Evelyn Cortés, abogada, y voy a tener el gusto de compartir con el tema 2 de nuestro módulo 3 del diplomado, denominado Violencia contra las Mujeres tolerada o causada por el Estado. El objetivo general de esta clase es fortalecer el conocimiento y aplicación del principio constitucional de igualdad y no discriminación contenido en el artículo 3 de nuestra Constitución, que prohíbe la desigualdad y discriminación por motivos de sexo, y también fortalecer el conocimiento de la victimología para robustecer los subsistemas de protección para el acceso de la justicia a las mujeres y niñez y adolescencia. Dentro de los objetivos específicos está conocer nuevos ámbitos de violencia contra las mujeres que implican el servicio público y analizar de forma crítica la calificación de la violencia contra las mujeres y la perspectiva de derechos humanos en las resoluciones. Algo bien importante que debemos clarificar antes de profundizar en nuestro tema es qué es lo que vamos a entender por violencia contra las mujeres. Y vean ustedes qué importante esta preposición contra es relevante, porque vamos a comprender que hay una violencia general o social que la sufrimos hombres y mujeres, en donde el sexo de la persona no es relevante para recibir el ataque. Pero también existe otra violencia que los hombres o la comunidad en relación de poder desigual con la mujer o el Estado dirigen contra las mujeres originadas por su condición de mujer, ¿verdad? Es decir, que la pertenencia al sexo femenino es relevante para recibir este ataque. Esto, cuando la mujer recibe violencia dirigida contra ella por el hecho de ser mujer, es lo que vamos a entender por violencia contra las mujeres. Casi siempre escuchamos alguna frase que dice, pero mire, el principio de igualdad dice que somos iguales. ¿Por qué va a dar usted un derecho a vivir libre de violencia por ser mujer solo para las mujeres? Eso lo vimos en el módulo 2, que todo el componente histórico de desigualdad que han vivido las mujeres, en donde no se consideraban seres humanos, sino que seres vivos dependientes totalmente de un hombre. Sea este hombre su patriarca padre, su patriarca marido, su patriarca espiritual, político, su patriarca laboral, etc. Es importante entonces entender que la violencia contra las mujeres por razones de género es aquel tipo de violencia que se basa en la pertenencia al sexo femenino y que puede tener o tiene un resultado. Vean que no necesariamente tiene que haber un agravio. Se puede, en los derechos humanos no solo violamos los derechos humanos, sino que los amenazamos o los ponemos en riesgo. Entonces, cualquier sufrimiento físico, sexual o psicológico, ¿verdad? Estos son protecciones mínimas, pueden haber otro tipo de sufrimientos. Esto es lo que se entiende por violencia contra la mujer, es decir, aquellos hechos que tienen relación directa con las determinantes de género en la sociedad. ¿Qué vamos a entender por violencia contra las mujeres por motivos de sexo basadas en su género? Tomamos para este diplomado la definición que nos brinda el artículo 1 de la Convención de Belén do Pará, que nos dice para efectos de esta convención. ¿Y qué es esta convención? Aquella convención específica o reforzada para reconocer, garantizar, sancionar y eliminar la violencia que reciben las mujeres por ser mujeres. Entonces dice la Belén do Pará que vamos a entender por violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta basada en su género, es decir, en que ella pertenece al sexo femenino, que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Miren qué interesante, porque el ámbito privado ha sido de total dominio del hombre en la familia. El Estado no se involucraba en este tipo de situaciones. Hay incluso dichos que dicen entre hermanos y casados nadie meta su mano. Y eso es lo que la Belén do Pará viene a romper, esa hegemonía de violencia que la mujer tenía, que el hombre ejercía sobre las mujeres de su ámbito intrafamiliar o doméstico y que nadie pues la podía limitar o impedir. Que viene a ampliar, dijéramos, actualizar esta recomendación 19, ya nos dice que la violencia por razón de género contra la mujer se va a utilizar como un término más preciso que pone de manifiesto
las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia. La expresión refuerza aún más la noción de violencia como problema social más que individual, que exige respuestas integrales, más allá de aquellas relativas a sucesos concretos, autores y víctimas supervivientes. Esto implica, compañeros y compañeras, que cuando usted va a resolver un caso de violencia contra la mujer, aunque sea un caso individualizado contra una mujer, la respuesta del Estado tiene que ir encaminada a que sea integral y que esa situación específica o individualizada de violencia contra una mujer y donde usted está sancionándola, erradicándola o la está previniendo, pueda beneficiar al colectivo de mujeres. Eso es lo que se quiere decir con esa situación. Antes todavía hay un debate sobre si las mujeres deben de tener derechos específicos por ser mujeres. Por ejemplo, el derecho a vivir una vida libre de violencia por ser mujer es exclusivo de las mujeres, no lo pueden alegar los hombres. Yo sé que ustedes han tenido escritos donde les han dicho litigantes, ¿verdad? Bueno, en base al artículo 3 de la Constitución que establece que todos somos iguales ante la ley, ya no terminan de leer, ¿verdad? Porque abajo está la prohibición expresa de discriminar por motivos de sexo. Pero dice, todos somos iguales ante la ley. Entonces yo vengo a pedir que el derecho a vivir libre de violencia por ser mujer se lo apliquen a mi cliente por ser hombre, porque aquí nadie puede tener derechos superiores, ni las mujeres no pueden tenerlo. Eso en materia de derechos humanos no es correcto, ese razonamiento, porque en materia de derechos humanos sabemos que existen tratados genéricos que nos protegen a todas las personas sin distinción de etnia, de edad, de condición de discapacidad, etcétera, y nos protegen a todos y todas. Pero a veces esa protección general no es específica y se requiere, no es suficiente y se requieren protecciones específicas. En el caso de las mujeres, en el módulo anterior vimos de manera abundante, incluso se les proporcionó el libro, donde se hace todo ese contexto histórico, donde las mujeres no eran seres humanos, no eran tratadas como seres con derechos, sino que eran mujeres sujetas a un patriarca. Tanto en el ámbito privado y el ámbito público no lo podían ejercer, y si lo ejercían también dominaba el patriarca padre, patriarca marido, patriarca hijo, patriarca espiritual, patriarca laboral, etc. Por eso, fíjense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que sí pueden haber derechos específicos para ciertas poblaciones sometidas o subordinadas por una condición especial. Y esa condición especial es la que las hacía sufrir violencia dirigida, en el caso de las mujeres por su sexo, en el caso de los niños por su edad. Entonces pueden haber tratados específicos para reforzar esa protección. En el caso de niños, niñas y adolescentes es la Convención sobre los Derechos de la Niñez, y en el caso de las mujeres tenemos la CEDAW y la Belén do Pará. Ya la Corte Americana nos ha dicho que para fundamentar la violencia contra las mujeres tenemos que acreditar tres cosas. Primero, acreditar que una o varias mujeres han sido víctimas de hechos atentatorios contra derechos humanos. Segundo, acreditar que las agresiones han sido especialmente dirigidas contra ellas porque son mujeres. Y tercero, explicar las razones por las cuales las mujeres se convierten en mayor blanco de ataque por su condición de mujer. Y desde luego, pues tiene que haber un agravio concreto o en amenaza. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Las entrevistas de trabajo. Sale un anuncio de trabajo y dice que se están aceptando, que lleven currículum los trabajadores y les ponen requisitos: mujeres no mayor de 25 años, excelente presentación. Y hombres no mayor de 40 años, y no dicen nada de la excelente presentación. Entonces usted dice, ¿a quién se está disminuyendo el derecho al acceso a un trabajo? ¿A los hombres o a las mujeres? Obviamente a las mujeres, porque les están pidiendo menos edad, 25, no mayor de 25, y a los hombres no mayor de 40. Quiere decir que hay 15 años de ventaja para ser seleccionado en un espacio laboral. Y eso no es un plano de igualdad entre hombres y mujeres. Y entonces decimos, bueno, y hay un trato diferenciado, aquí le están obstaculizando el derecho de acceso a un trabajo. Y bueno, esto lo han hecho porque ellas son mujeres, estos requisitos diferenciados
¿Creen ustedes que lo han hecho porque son mujeres o fue casual o no tiene nada de discriminatorio? Claro que sí, dice, porque uno lo compara con los requisitos que piden a los hombres y son diferentes, solo que al hombre le dan mayor ventaja de acceso al trabajo. Bueno, ya tenemos dos requisitos, dice la Corte Interamericana. Ahora explíqueme las razones por las cuales las mujeres se convierten en mayor blanco de ese ataque por su condición de mujer. Y aquí es maravilloso volver a repasar la clase anterior de los 4 componentes del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por ser mujer, y uno dice, bueno, las prácticas sociales, las prácticas culturales nos dicen que la mujer, la excelente presentación, la mujer valiosa es la reina, ¿verdad?, de la fiesta, la reina del café, del canasto, de la caña de azúcar, de las fiestas agostinas. O sea, ¿cómo nos educan para ser una mujer bella, linda, atractiva, poder atraer al varón, ¿verdad? E incluso hay técnicas de cómo tirar el pañuelo o cómo mover el abanico para que vean de que estoy interesada. Es decir, ese coqueteo de la mujer y esa belleza versus lozanía, pero ya una mujer después de los 25 años ya no es una flor recién abierta, sino que ya va en disminución. Ese tipo, fíjense, de situaciones, de prácticas culturales no se le exigen a los hombres no les piden ser guapos, ¿verdad? Les piden otro tipo, a lo mejor, de valores, pero no la belleza. Entonces, y cuando usted ve la edad, igual, ¿verdad? Se dice que la mujer se desgasta más por los hijos, por los embarazos, por el parto, por la menstruación, y entonces que no es lo mismo una mujer de 40 años con un hombre de 40 porque la mujer está más desgastada, más golpeada por los procesos biológicos de su vida. Esas son creencias culturales. Entonces, esto, cuando dice, bueno, las mujeres están siendo discriminadas en razón de edad y apariencia debido a que se están reproduciendo o estereotipos de género que ponen a la mujer en desventaja frente al hombre o el hombre en ventaja de la mujer, y también porque se está valorando a la mujer en base a prácticas culturales de sometimiento a los hombres. Estos son los 3 análisis que hay que hacer. Y bueno, es importante también recordar quiénes son causantes de la violencia contra la mujer, cuáles son los ámbitos y modalidades donde ésta se ejerce. Volvemos a nuestro artículo 2 de la Belén do Pará. Acá nos dice que vamos a entender que la violencia contra la mujer incluye aquella que se desarrolla en el lugar, dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor, el hombre, comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato, abuso sexual. Miren qué interesante, acá el sexo del atacante es relevante, porque la relación desigual de poder en el ámbito familiar o la unidad doméstica está en la superioridad del hombre sobre las mujeres. Y esto no es un dicho, esto está como evidencia en las leyes y en las prácticas. También dice, es aquella que puede tener lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona. Acá es aquella que se realiza en el ámbito público de la comunidad, y aquí entran los centros de trabajo, las instituciones educativas, los establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Nótese que aquí puede ser la persona natural que ejerce la violencia contra la mujer, puede ser hombre o mujer, pero como la está realizando en representación de una entidad comunitaria, como sería un lugar de trabajo o una institución educativa, a quien se demanda, ¿verdad?, es al centro de trabajo, la fábrica tal, la institución educativa, el colegio, ¿verdad?, de monjas denominado tal, el Ministerio de Salud a través de Fosalud de San Jacinto, o cualquier otro lugar. ¿Cómo pudiera ser otro lugar? Una cooperativa que pide más requisitos a las mujeres para créditos que se lo pide a los hombres. Entonces, acá se demanda a la entidad comunitaria, que puede ser representada por un hombre o por una mujer, encarnada, materializada la entidad en un hombre o una mujer. Igual que otro causante de la violencia contra la mujer puede ser el Estado, cuando perpetra o causa violencia contra la mujer, o bien cuando la tolera porque no actúa con la debida diligencia que le exige la ley, las leyes.
la Belén do Pará, la ley. Es importante que acá también el sexo de quien materializa la violencia del Estado es irrelevante, porque quien vamos a demandar es al Estado, ¿verdad? Al órgano judicial, al fiscal general de la República, ¿verdad? Que materializó como Estado esa violación o esa tolerancia a la violencia contra las mujeres. Y bueno, para tener así como un ámbito, como una imagen más completa, recuerden ustedes que el ámbito privado es la violencia intrafamiliar o doméstica. Aquí el sexo es relevante, por ejemplo, en los juzgados especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, en ámbitos de violencia intrafamiliar solo van a conocer cuando el hombre es el agresor y la mujer es la víctima. Pero en el ámbito público, que es la violencia comunitaria o la violencia institucional, que nos dice la Belén do Pará, acá son las instituciones o comunitarias o el Estado quien causa esa violencia contra la mujer. Por lo tanto, el sexo de la persona que materializa el Estado es irrelevante. Por ejemplo, acá puede ser una jueza mujer que toleró la violencia contra las mujeres o un juez hombre, ¿verdad? O una fiscal que toleró la violencia contra las mujeres, como pasó en la sentencia de Campo Algodonero, que era la jefe fiscal de investigación de femicidio, donde estuvo sin diligenciar la investigación de la desaparición de las jóvenes, las 3 jóvenes que después fueron encontradas muertas. Entonces, ¿por qué es irrelevante el sexo? Porque aquí vamos a demandar al Estado, a la Fiscalía General de la República, a través, ¿verdad?, de su representante y materializado a través de la fiscal tal, o de la jueza tal, o del juez X, o del fiscal Y, o del director de la unidad de salud o del hospital. ¿Cómo vamos a saber si esa violencia sucede en el ámbito privado o en el ámbito público? Bueno, MESECVI, que es el comité que da seguimiento, la mesa que da seguimiento a la Convención de Belén do Pará en la OEA, nos dice que el espíritu de la Convención de Belén do Pará es reiterar que no es el espacio físico donde se realiza la violencia el que define esa violencia, sino las relaciones de poder que se producen y la naturaleza de las relaciones interpersonales. De ahí la necesidad de profundizar en el conocimiento de los mecanismos que perpetúan esas relaciones desiguales de poder y de las medidas necesarias para erradicarlas. Esto es relevante, compañeros y compañeras. Siempre, siempre vamos a tener que estar pendientes de cuál es la relación de poder que existe. Acá en esta lámina ustedes pueden ver una panorámica de cuáles son los ámbitos público, privado, las modalidades en el ámbito público, los 7 tipos de violencia, y en el ámbito privado es intrafamiliar o doméstico. En ambos ámbitos se puede generar al menos 7 tipos de violencias. Y la pregunta es, ¿pueden existir otros tipos, modalidades o ámbitos de violencia contra la mujer? Y solo traigo a cuenta que de acuerdo al principio pro homine que establecen todos los tratados de derechos humanos. Recuerden que los tratados de derechos humanos dan un estándar mínimo de protección, pero el Estado lo puede mejorar. Entonces, perfectamente puede alguien llegar a su tribunal y decir, yo vengo a denunciar no este tipo de violencia que están ya en el artículo 9 de la ley, violencia económica, feminicida, física, psicológica, patrimonial. Pudiera decirles también, vengo a denunciar violencia política, violencia obstétrica, etcétera. Algo bien importante son las obligaciones que adquieren los estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos 2 deberes del Estado son genéricos: el deber de respeto, ¿verdad?, respetar los derechos humanos que se ha comprometido a cumplir, y garantizar también que nadie lo viole. Por eso surgen otras subobligaciones, la de prevenir, la de investigar y la de no discriminar. Estas obligaciones de los estados son genéricas, de todos los tratados de derechos humanos es genérico, pero a veces esa protección general no es suficiente para poblaciones que han venido siendo discriminadas por una condición específica, y de ahí es que se aprueban convenciones de derechos humanos reforzadas o específicas que producen deberes especiales para el Estado.
Por ejemplo, esto cuando se trata de otros grupos especialmente vulnerables como la niñez y adolescencia, las mujeres en situación de violencia y discriminación, personas en condición de discapacidad, personas LGTBI, etc. En estos casos, el deber especial para estas poblaciones es que el Estado, además de respetar y garantizar los derechos humanos, debe actuar con la debida diligencia. Esto lo dice el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará. Ahora, estamos hablando mucho del Estado, pero ¿quién es el Estado? El Estado nos lo define, ¿verdad? La ley de ética gubernamental en realidad no nos dice quién es el Estado, porque eso nos lo dice la Constitución, sino que nos define quién es la persona servidora pública. Recuerden que el Estado es un ente jurídico y se tiene que materializar, que encarnar en una persona natural. Por eso la ley de ética gubernamental en su artículo 3 nos dice que para efectos de esta ley, es decir, la ley del servicio público, se entiende como servidor o servidora pública toda persona natural que presta temporal o permanentemente servicios dentro de la administración pública. ¿Y quién es la administración pública? El artículo 3 literal I nos lo dice, son los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, todas las instituciones autónomas concentradas o desconcentradas, la municipalidad y las demás instituciones del Estado. Entonces, la ley de ética gubernamental no hace jerarquías como hace el Código Penal para decir quién es autoridad pública, funcionario público, empleado público o agente de autoridad, que no hace esa clasificación, dijéramos, vertical, sino que nos pone a todas las personas, desde el presidente de la República hasta la persona que haga el servicio más básico en la administración pública, como personas servidoras. Esta lámina explica, ¿verdad?, que los gobiernos en su nombre es importante basarnos que para efectos de derechos humanos, el artículo 86 de nuestra Constitución establece que los órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, el ejecutivo y judicial, y esto pues está bastante relacionado con la ley de ética fundamental. La obligación jurídica de proteger a la mujer de la violencia doméstica o intrafamiliar está más que reconocida, ¿verdad? En ciertas circunstancias, un Estado puede ser responsable por el comportamiento de actores no estatales. Esta es la violencia tolerada. Más aún cuando ha sostenido que los derechos consagrados en la Declaración Americana pueden verse vulnerados cuando un Estado no actúa para prevenir, procesar y sancionar actos de violencia doméstica cometida por particulares. Esto es bien importante. Nosotros no podemos decir, bueno, aquí vino una mujer a denunciar violencia intrafamiliar, no le dimos medidas y ya no regresó al día siguiente. ¿Y por qué? Porque amaneció muerta, degollada o esparcidos sus restos por todos los ríos o los basureros del Salvador. Casos reales. En esos casos, si bien la desmembración del cuerpo de una mujer por motivos misóginos, quitarle la vida con menosprecio a su condición de mujer, el responsable directo será un particular, también si se investiga que el Estado, esta mujer llegó a pedir protección y no se le brindó, puede responder el Estado, en este caso el tribunal. Hay una relación entre violencia y discriminación contra las mujeres que nos lo dice el artículo 6 de la Belén do Pará y el artículo 2. Ya que dentro del primer componente del derecho de las mujeres a vivir libre de violencia por ser mujeres se encuentra el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y también ser libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales que la consideren inferioridad al hombre o subordinada al hombre. Por lo tanto, si hay discriminación contra la mujer frente al hombre, se viola el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia implica su derecho a no ser discriminada ni tratada como inferior o subordinada al hombre. Esa es la relación que hay entre violencia y discriminación contra las mujeres. Así también, fíjense que ya hay jurisprudencia de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miren este caso de María Eugenia Morales Sierra, en donde las disposiciones del Código Civil de Guatemala referían que las relaciones domésticas asignaban responsabilidades y obligaciones diferenciadas y exclusivas al esposo como proveedor y a la madre o esposa como papel de madre y ama de casa. Se alegó que esto violaba el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
porque reproducía estereotipos de género familistas. No obstante, la Corte Constitucional de Guatemala dijo que esto no era inconstitucional ni violaba la ley do Pará, porque estas distinciones eran lo que ofrecían era una certeza jurídica en la asignación de funciones dentro del matrimonio. Se llevó el caso a la Comisión Interamericana, ¿verdad? Y entonces hizo mención expresa a la relación de poder históricamente desigual de los sexos que determinó y determina que las mujeres tengan un papel inferior al hombre en la sociedad. Esto era casi reproducir la disposición del Código Civil de 1860, del Código Civil de El Salvador, en donde decía que la mujer debe obediencia al marido y el marido debe... Y esto lo que hace es perpetuar una aceptación social de este fenómeno. Y esto hay que tener mucho cuidado. Hablamos mucho de la violencia, condenamos la violencia, pero no la detenemos, no la sancionamos. Entonces puede llegar a algo que se llama naturalizar y que no nos importe que existen leyes. También existe mucho reconocimiento formal de los derechos, pero falta la aplicación real y el ejercicio efectivo. No se aplica todo el corpus juris que favorece a las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Dice que debe mejorarse la respuesta judicial para cumplir plenamente con su obligación de debida diligencia y que la debida diligencia implica prevenir, investigar y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Ojo, el deber de la debida diligencia, ¿verdad? Implica que los estados deben actuar con el objeto de ofrecer una respuesta judicial efectiva ante incidentes de violencia contra la mujer. Esto lo advierte la Interamericana. El principio de eficacia en la protección de este nuevo derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por ser mujeres implica, ¿verdad?, que se requiere la implementación de garantías en el ejercicio de los derechos humanos. No solo reconocerlos, sino que existe una eficacia en el goce y en el ejercicio de los mismos. En consecuencia, dice, cualquier derecho que no está garantizado de jure en la ley y de facto en los hechos, en la práctica por los estados, pues obviamente recae una responsabilidad del Estado. La Corte también ha afirmado que la inexistencia de un recurso efectivo contra violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión a la misma Convención y si no, dice que se requiere que sea realmente idóneo este recurso para establecer si se ha incurrido en esa violación de derechos humanos. Y yo les pongo un ejemplo del principio de eficacia, ¿verdad? Aquí tenemos las medidas de protección, se otorgan, pero para que sean eficaces usted le tiene que dar seguimiento. Poner en las medidas, mandar un oficio a la policía, cómo le va a dar seguimiento, cada cuánto le va a reportar, mandar a citar cada vez de un tiempo, ¿verdad?, racional al agresor para que le diga a usted frente a frente en su tribunal cómo ha estado cumpliendo la medida que le ordené que cumpliera. Yo conozco varios tribunales que las juezas de paz y los jueces de paz no mandan las medidas de protección a notificar con el notificador, sino que le mandan una cita a la persona denunciada como agresora para que llegue al tribunal y ya en el tribunal es la misma jueza o el mismo juez quien le lee las medidas, le explica las consecuencias de incumplirlas y le dice que tiene que cumplirlas, pues obviamente por su bienestar y por el de la víctima principalmente, pero también por el de él, porque hay consecuencias en la desobediencia. Y en estos casos, yo no puedo decir porque todavía no hemos hecho un análisis completo y científico, pero sí, de acuerdo a los testimonios de los jueces y de la jueza, disminuye la desobediencia de esas medidas. El deber de la debida diligencia no es el mismo deber del acceso a la justicia. Lo digo porque en un manual de derecho penal explicado se hacía como una pequeña confusión. No, el deber de la debida diligencia implica 5 condiciones: prevenir, investigar, sancionar la violencia contra la mujer y repararla. Esto lo establece el artículo 7, literal B de la Convención de Pará. Y la debida diligencia comprende, ¿verdad?, esto, prevenir. O sea, es que no vamos a esperar que ya la mujer llegue agredida. Hay que prevenirla de manera genérica para todas las mujeres. Hay que investigarla. Eso de decir que la mujer ya no quiere declarar ni quiere colaborar y por eso pues ya no se pide nada o se pide una salida alternativa, es como demasiado simple, ¿verdad? Porque existe una libertad probatoria, no solo con la participación de la mujer.
sancionarla. Y ojo que aquí hay muchas salidas alternas en donde hay una suspensión condicional del procedimiento y esa es otra suspensión condicional de la pena. Cuando se hace esta última sí hay sanción, pero en el primero no. Luego hay que reparar, ¿verdad? Y la reparación no es solo a lo individual, a esta mujer en concreto, sino que la reparación implica evitar que esas mismas situaciones se reproduzcan para que no existan otras mujeres víctimas de la misma situación. Es lo que acaba de suceder con una sentencia de feminicidio que acaba de dar el juzgado de sentencia especializado de sentencia para una vida libre de violencia para las mujeres, que dentro de los hechos de no repetición da órdenes al Ministerio de Educación para que prevenga desde el ámbito escolar esas actitudes de superioridad de hombres contra mujeres y obviamente evitar la impunidad. Recuerden entonces que actores estatales responden por violencia contra la mujer, pero también puede cometer violencia contra la mujer actores no estatales, pero que si no se adoptan medidas razonables para evitar la impunidad, el Estado también responde en acción. Finalmente, en el artículo 47 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, se encuentra un tipo penal denominado obstaculización al acceso a la justicia, en donde esta ya es como una, dijéramos, un tipo penal específico para sancionar tipo de violencia. La bibliografía la encuentran acá, también en el libro que se les brindó, y entonces es importante que ustedes puedan consultarla y estaré yo aquí también para cualquier consulta que ustedes quieran hacer en un webinar a futuro. Muchas gracias.